una, dos, tres. Y pues yo Compro Raquelcito link. de este lado, por ahí hay otras llenas de otro montón de chunches y otra bibliografía. Vendo baratos. Ah, no, yo no, yo no, Compro no, link. no, no. Será, Compro en será el herencia de que Telegram. los vendan ya los que me siguen a mí cuando yo ya no esté. Ah, muy bien, buena herencia. Porque ya no Así van a ver. es. En Por lo papel ya menos no. que ojeen, algo se les queda. Sí. Herbert, Gracias, ¿qué tal? licenciado. Elmer, Herbert, Elmer, Wilson, Luis. Muy buenos días, espero que estén bien sus familias, una situación tan difícil. En realidad, pues si no les ha pasado a ustedes, pues hemos tenido personas muy cercanas enfermas y alguna persona por ahí que ha fallecido, mi exalumno, paz descanse, de CUN Progreso, que trabajaba pues en CUN Progreso, el Cadimi. Entonces, en paz descansen, que Dios les dé fuerza, fortaleza a quienes están enfermos, enfermas. Hay que seguir luchando. Mientras haya vida, pues hay esperanza. Y esperemos que esto pronto termine. La crisis que nos tiene a muchos, todavía seguimos aguardados. Pues yo no salí la semana pasada, el domingo. Salí a traer a mis nietos de ahí a la casa, o sea, ni siquiera me bajé del carrito. Ellos se subieron y yo así pude visitarles, subirles y que nos visitaran. Sí. Tal Glenda, Eric, Marlon, Carmen, buenos días a todos, a todas. Yo quiero que pues, el esfuerzo que están haciendo, sobre todo ahora, sea recompensado. Acuérdense que ya tenemos actividades de zona de evaluación después de 2 meses de gracia, julio y agosto. Fueron 2 meses para avanzar en temas y ya las evaluaciones empiezan la otra semana. Ustedes pueden ya, como algunos y algunas lo han hecho, ingresar en la plataforma tu proyecto sobre corriente alterna, que ha sido los temas que hemos estado viendo principalmente al final. Hoy pues voy a repasarles algo que vimos a la carrera el sábado pasado, el tema de los transformadores, que son muy importantes. Entonces espero estén viendo, sí lo están viendo. Están viendo el transformador, aquí hay el lado izquierdo de su pantalla. Así es, Luis. Buenos días, Luis. Hay un transformador elevador que se utiliza principalmente. Ese Luis tiene una pizarra más grande que la mía, vamos a tener que bajarle puntos. Eso no se hace, tengo pizarra. Luis. O eso no se hace, Luis. Uno nunca tiene mejores cosas que el profesor. Tenemos un transformador elevador de una planta eléctrica. Entonces el transformador elevador son terribles, grandes voltajes que van a ser transportados a través de los cables, el cableado. Algunos tienen miles de kilómetros. Estaba leyendo, por ejemplo, entre Quebec y Montreal hay miles de kilómetros y los cables cruzan. Nosotros también aquí en Guatemala los cables pueden llegar hasta muchos lugares. Por ejemplo, Izabal está como a 300 kilómetros. Exactamente. ¿Verdad? Sí. ¿Cuántos, Giovanni? 310 hasta Puerto Barrio. Sí, recuerdo. Entonces, en los cableados pues alcanzan grandes distancias y el objetivo de la energía eléctrica y donde
tenemos esas ventajas de la corriente alterna, es que se transporta energía a grandes distancias con pequeñas pérdidas. Ese es el negocio, ¿verdad? De tener pequeñas pérdidas para que mantener la potencia a la que se trata de mantener en todo el sistema. O sea, si se tienen grandes voltajes, se tienen pequeñas corrientes. El producto del voltaje y la corriente es lo que nos da la potencia. Entonces, en la casa pues tenemos voltajes más pequeños, pero las corrientes son un poco más grandes, de tal manera que el voltaje, la potencia sea la misma. En el transformador elevadores, en la planta eléctrica, tenemos transformadores elevadores, y en la casa recibimos menos voltaje. Esto es en la esquina. Busquen en su esquina, en las calles, busquen en la esquina y van a ver transformadores que se llaman reductores. Estos transformadores tienen, por ejemplo, en el poste, este transformador tiene 4000 voltios en el poste. Y en la casa ingresan 240 o 120 voltios. Entonces, 240 utilizan, por ejemplo, las estufas eléctricas. ¿Qué más? Las lavadoras, secadoras, usan 240 voltios. Y el resto usa 120, que es lo normal. Y la frecuencia, acuérdense ustedes que la frecuencia que usa Guatemala, Centroamérica y América del Norte y América del Sur es 60 Hz. Esa es la frecuencia de la corriente alterna. Entonces este aparato, esta máquina eléctrica, el transformador es una de las máquinas eléctricas. Hay un curso que se llama máquinas eléctricas para los que estudian ingeniería en electrónica, en electricidad, principalmente en electricidad. Ingenieros en electricidad estudian las máquinas eléctricas, pues el transformador es una de las máquinas más importantes y la gran utilidad porque permite elevar o reducir los voltajes. Los transformadores que son elevadores de voltaje son reductores de corriente. Los transformadores que son elevadores de corriente son reductores de voltaje. O sea, hay transformadores elevadores de voltaje, esos mismos son reducidores de corriente. Los reductores de voltaje son elevadores de corriente. O sea, la corriente y el voltaje, el producto nos dan la potencia. El objetivo de la transmisión de energía del transporte es mantener la misma potencia en todo el sistema, en todo el cableado, desde la fuente hasta las casas. Entonces, ¿cómo actúa? Aquí tenemos en el lado izquierdo un esquema, el esquema más sencillo. Un voltaje alterno se aplica a la bobina primaria. Este es el primario que se le llama, o bobina primaria. Está conectada a la fuente. Esto ya viene del transformador de la calle, o llega al transformador de la calle por otros transformadores en el camino. En el camino vienen una serie de disminuciones de voltaje desde la fuente. Entonces, si nosotros tenemos un primario y tenemos un secundario y tenemos un núcleo que se le llama a este, que normalmente es de hierro protegido por aquellos de los efectos relacionados con la vibración y también con las corrientes parásitas. Entonces esto se protege el núcleo, normalmente de hierro. Y también las pérdidas por estéresis, ¿verdad? ¿Recuerdan? Entonces hay un voltaje alterno primario, hay un número de vueltas N1, y en el secundario tenemos un número de vueltas N2. Entonces, esa relación N1, N2 es la que nos permite, son diferentes,
El número de vueltas en el primario y el número de vueltas en el secundario son diferentes porque ese es el objetivo, reducir o aumentar el voltaje, reducir o aumentar la corriente. Entonces depende de lo que nosotros querramos hacer. Primario, secundario y el núcleo. En el primario un número de vueltas 1, en el secundario un número de vueltas 2 y una resistencia. Una resistencia que es la que vamos a utilizar dentro del circuito. Y a la derecha tenemos un transformador que conocen ustedes, el transformador de su celular, ¿verdad? Esto que ustedes utilizan para cargar sus celulares tiene un transformador que va desde los 120 voltios de la pared a 12.5 que se utilizan de 120 a 12.5 voltios. Entonces ese es un transformador que está hoy a la mano de todos y de todas. Según el censo del país, mucha gente no tiene celulares, pero algunos tienen más de 2 o 3. Entonces aparentemente hay más de 17 millones de celulares. Somos como 17 millones de personas en Guatemala. Hay como 18 o 19 millones de celulares. Entonces, ¿cómo funciona el transformador? Este es el símbolo del transformador. Este es el símbolo en los circuitos. Cuando identifiquen el transformador en los circuitos, tienen esto, del lado una bobina y del otro lado otra bobina, ¿verdad? Este es el símbolo de las bobinas que ya vimos, L1 y L2. Pero el símbolo transformador lo van a ver así en los circuitos, ¿verdad? 2 líneas paralelas y 2 bobinas que están opuestas en símbolos. ¿Cómo funciona matemáticamente? Lo que ocurre en el transformador es que tenemos un voltaje del primario y es igual a la segunda ley de inducción de Faraday, un signo menos, ¿verdad? Porque se opone al cambio de la corriente. En este caso se opone al cambio de flujo magnético en el tiempo. La clave del transformador es que en el núcleo vamos a tener a una eficiencia alta. La mayoría de transformadores tienen una buena eficiencia, o sea, no hay pérdidas. Normalmente las eficiencias van más del 90%, nunca se logra el 100%, no hay perfección en los transformadores. Pero suponiendo que es un transformador ideal, o sea que es como que tuviera 100% de eficiencia, el cambio de flujo en el tiempo se mantiene en el núcleo. Entonces cuando hay interacción entre el primario y el secundario, el cambio de flujo en el tiempo es el mismo entre el primario, que llega al primario y al secundario. Si eso es así, entonces yo puedo despejar el cambio de flujo en el tiempo. Es delta V1 dividido menos N1. El cambio de flujo en el tiempo es delta V2 dividido menos N2. Igualo y llego a esta ecuación. Si yo quiero el voltaje en el secundario, es número de vueltas en el secundario partido número de vueltas en el primario por la diferencia de potencial que recibe el primario. Esa es una de las ecuaciones principales. Es bien sencilla. Una proporcionalidad, ¿verdad? Una proporcionalidad directa entre el voltaje 2 y el número de vueltas 2. E inversamente proporcional al número de vueltas 1. Entonces, directamente, el voltaje en el secundario es directamente proporcional al número de vueltas del secundario y al voltaje que se recibe en el primario, llamándose primario a la bobina al ingreso, a la bobina de ingreso, y secundario a la bobina, como su nombre lo indica, secundario. ¿En qué se basa el transformador ideal? En que la potencia es la misma. O sea, corriente por diferencia potencial, eso es potencia 1. Y corriente 2 por diferencia potencial 2, eso es potencia 2. Entonces,
la clave en el transformador internamente también es que la potencia se conserve. Y así obtenemos la corriente 1. La corriente en el primario es la diferencia potencial en el primario dividido la resistencia equivalente de todo el transformador. Haciendo algunas transformaciones regulares y despejes, la resistencia equivalente es igual a la relación entre el número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario al cuadrado, o la resistencia. Entonces aquí tienen ustedes el circuito, el símbolo del transformador y lo que estamos platicando. Veamos un video para que ustedes comprendan mejor. Las imágenes valen más que 1000 palabras, dicen, ¿verdad? Veamos un video. Por favor, me indican si lo escuchan cuando me dicen, por favor. Los transformadores son capaces de recibir Sí, se corriente escucha, alterna doctor. Gracias. y suministrarla a otro voltaje diferente. De esta forma transportamos corriente a largas distancias, reduciendo enormemente las pérdidas. En este vídeo veremos cómo funciona y cómo se construye un transformador trifásico, empezando por su forma más simple. Un transformador funciona gracias a la inducción electromagnética. Un flujo magnético variable a través de una espira induce una fuerza electromotriz en ella. Una forma de disponer de un flujo magnético variable es pasar una corriente alterna a través de una bobina. Un conductor por el que pasa una corriente produce un campo magnético a su alrededor. El campo magnético producido por un arrollamiento será como se muestra aquí. Como la corriente varía por ser alterna, el campo magnético asociado a ella también cambia. Este flujo magnético puede conectarse a un devanado secundario con la ayuda de un núcleo hecho de material ferromagnético. El núcleo mantiene prácticamente todo el flujo magnético confinado en su interior. De nuevo actúa la inducción, pues el campo magnético variable inducirá una fuerza electromotriz en el devanado secundario. Cada vuelta puede considerarse una espira individual conectada en serie con la siguiente. Por eso la fuerza electromotriz total será la suma de las fuerzas electromotrices individuales que se han inducido en cada vuelta. La fuerza electromotriz por cada vuelta del primario es la misma que se induce en cada vuelta del secundario, porque por los dos devanados pasa el mismo flujo. La fuerza electromotriz por cada vuelta del primario se relaciona con el voltaje aplicado, tal como se muestra. Como resultado, la fuerza inducida en el secundario se expresa así. Esto significa que podemos bajar el voltaje dándole menos vueltas al secundario que al primario. Y podemos subir la tensión con más vueltas en el secundario que en el primario. Como la energía se conserva, la potencia también lo va a hacer, así que las corrientes y tensiones del primario y del secundario siguen esta relación. A la relación entre el número de espiras del primario y del secundario se le llama relación de transformación. La tensión de cada bobina es aproximadamente equivalente a la fuerza electromotriz cambiada de signo. Por eso podemos sustituir fuerzas electromotrices por tensiones en la ecuación que vimos antes. Recuerda además que como la potencia se conserva, es fácil obtener las intensidades de entrada y salida. Estas son las ecuaciones que vamos a manejar en los problemas. Los transformadores trifásicos usan 3 transformadores monofásicos como este. Además, en cada fase la configuración primario-secundario cambia un poco.
Aquí los devanados primario y secundario se solapan. Sea primario o secundario, el arrollamiento de mayor voltaje va por fuera. Para el vídeo y responde cómo sabemos que el devanado rojo es el de mayor voltaje. Como hay 3 fases, necesitamos 3 configuraciones como esta. Los transformadores que manejan grandes potencias usan habitualmente un tipo de devanado conocido como arrollamiento en disco. Cada disco se conecta en serie con el siguiente. Se alternan conexiones por fuera y por dentro. Decide si los devanados de menor voltaje se conectan en estrella o en triángulo. Para el vídeo ahora. Están en triángulo. ¿Cómo están conectados los de mayor voltaje? Para el vídeo de nuevo. Están en estrella. Así se consigue una diferencia de voltaje todavía mayor. Concretamente, raíz de 3 veces mayor. Además, la conexión en estrella en la salida de un transformador elevador permite sacar no solamente los 3 cables de la fase, sino también un cuarto cable, el neutro. La carcasa del transformador se conecta a tierra. Para evitar un arco eléctrico o corriente de fuga en los puntos de salida y entrada de corriente, se usan aisladores eléctricos de alta eficiencia. El núcleo se fabrica con láminas de acero. Así se reducen las corrientes parásitas. Como vimos, el bobinado de bajo voltaje se dispone normalmente por dentro. Como las máquinas rotativas, los transformadores tienen pérdidas de hierro, es decir, las debidas a los ciclos de histéresis y a las corrientes parásitas, y pérdidas del cobre por efecto Joule. Estas pérdidas producen calor. El transformador suele sumergirse en aceite refrigerante para disipar ese calor. El aceite disipa el calor por convección natural, ayudado por aletas de refrigeración. El aceite se expande al calentarse. El contenedor reventaría si no fuera por un depósito de expansión que absorbe los cambios de volumen. Como en cualquier máquina eléctrica, en un transformador existen 2 tipos fundamentales de pérdidas, en el cobre y en el hierro. Las pérdidas en el cobre son debidas al efecto Joule, es decir, al calor generado por la resistencia óhmica en los conductores del primario y del secundario. Pueden disminuirse aumentando la sección de los conductores. Las pérdidas en el hierro son debidas a la histéresis y corrientes parásitas o de foco en el interior del transformador, así como al flujo de dispersión. Recuerda que la histéresis es una acumulación de energía debida a que con cada ciclo de corriente alterna el material se magnetiza y desmagnetiza 2 veces. La histéresis se reduce eligiendo un material adecuado, que es lo mismo que decir que sea magnéticamente blando. Las corrientes parásitas ocurren por algo diferente. El campo variable las induce en el núcleo. Las corrientes parásitas se reducen sobre todo laminando los núcleos y aislando eléctricamente unas láminas de otras, habitualmente dándoles una capa de barniz aislante. En casos extremos, como en la alta frecuencia, los núcleos se hacen de acero granulado, aglomerado con barniz aislante, de manera que cada grano está aislado de los demás. Pero las corrientes parásitas también pueden disminuirse eligiendo un material para el núcleo que no sea muy buen conductor, es decir, aumentando su resistividad. Es habitual que se elija acero al silicio. Por una parte es blando, y así se reducen las pérdidas por histéresis. Por otro lado, el silicio le confiere una resistividad relativamente alta para reducir corrientes parásitas. Otra pérdida que tenemos que considerar es el flujo magnético de dispersión. El flujo disperso es una pequeña fracción de flujo que no va por el núcleo. Lógicamente representa pérdidas magnéticas. Se puede reducir con un diseño geométrico adecuado del núcleo. Eso se hace de muchas formas. Por ejemplo, montando los 2 arrollamientos en la misma columna,
o todavía mejor, solapándolos, es decir, montándolos concéntricamente como acabamos de ver. También puede redondearse las esquinas del núcleo. Otra posibilidad es construir pantallas magnéticas que eviten la dispersión. Los transformadores son máquinas estáticas, así que no tienen pérdidas mecánicas. Las otras máquinas eléctricas que estudiamos en este curso, las máquinas rotativas, sí que las tienen. Vamos a nombrarlas y así completamos nuestra visión de las pérdidas en máquinas eléctricas. Las pérdidas mecánicas se deben a rozamiento y ventilación. Los rozamientos pueden ser de tres tipos, pueden ser los cojinetes, las escobillas, o bien otras partes móviles con el aire, que en un rozamiento con el aire no contamos aquí el ventilador, que de hecho va a ser el segundo tipo. Una ventilación forzada es necesaria para que no se sobrecaliente la máquina. En las máquinas rotativas puede reducirse el flujo de dispersión reduciendo el entrehierro, es decir, acercando el rotor al estator hasta que casi se rocen. Muy bien, este video es precisamente para estudiantes de los cursos que se llaman máquinas eléctricas, pero para que ustedes escuchan a veces de sus estudiantes los temas de una de las máquinas eléctricas más importantes es el transformador, y vimos un transformador trifásico, pero no es más que monofásico, es solamente el transformador de un primario, un secundario y un núcleo. En cambio, el trifásico es 3 veces eso. Entonces, vimos un video que es de un nivel más alto, ¿verdad? Para nosotros. Pero el profesor tiene que tener conocimiento, por lo menos saber dónde encontrar esos conocimientos. Hasta aquí es la evaluación del próximo, dentro de 2 sábados, es el examen parcial. Entonces va a incluir las unidades de inductancia y todo lo que implica esa unidad 30 del capítulo 30 del libro, y esta unidad de corriente alterna. Voy a confundir la unidad de inductancia. Los conceptos que vimos todavía son de corriente continua, y este es corriente alterna. Todo lo que, o sea, ahí tenemos, no vayan a confundir los términos. Por ejemplo, les voy a mostrar un circuito LRC alterno. Entonces, con un experimento, ahorita en este momento voy a apagar la luz. Ve que me estoy ocultando, sino que voy a apagar la luz aquí de mi cuartito. Vean un elemento, un sistema LRC, pero de corriente alterna, en este momento. Aquí estoy. No me he ido. Solo que levanté, me llevé mi... Este es un mini plasma. No sé si logran verlo. Sí, licenciado. Sí, ingeniero. Voy a conectar mis audífonos porque se me desconectaron cuando me levanté. Entonces, observemos.
uno al colocar un dedo, la corriente prefiere ir por mi dedo. ¿Por qué? Presta menores resistencias. Exacto. Porque mi dedo ofrece, mis dedos o mi dedo ofrece menor resistencia al paso de la corriente. Es el camino que siempre la corriente es donde hay menos resistencia. Entonces este es un circuito LRC, pero de corriente alterna, porque esto lo tengo conectado al sistema alterno de mi casa, a la pared. Bueno, yo tengo un regulador de voltaje por aquello de los apagones que queman los aparatos. Entonces tengo de la calle, viene la corriente, yo tengo un toma corriente, tengo el que me controla el voltaje y de ahí tengo conectado, ¿verdad? Entonces observen este mini plasma. Tengo un plasma más grande, pero es de usa 240 voltios y aquí en este cuartito no tengo 240. Entonces este es un circuito LRC. Quería que lo vean en la aplicación. Ahora que prender la luz, voy a ver dónde van mis audífonos. Ya no se ve tan bonito, ¿eh? Miren. Entonces, las aplicaciones alternas pues son muchas hoy en día. Todo lo que usamos nosotros en la casa. ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. sí, no, Les decía, pero con los audífonos apagados, todo lo que se utiliza hoy en día en la casa es corriente continua todos los aparatitos estos de juguetes de los niños usan corriente continua. También cuando se va la energía eléctrica alterna, todo lo usamos con baterías, ¿verdad? Las linternas, las lámparas, día. Bueno, ahora también hay sistemas de paneles solares. En los temas que vienen adelante yo les voy a mostrar cómo se utiliza. Tengo algunos instrumentos aquí en la casa que utilizan energía del sol, ¿no? Que transforman en energía eléctrica. Muy bien, entonces esta es la tarea. Para completar la tarea 1 ya les había dado estos problemas. Entonces no olviden en el examen, dentro de límite, ojalá puedan ingresar su proyecto antes del día del otro sábado, que es el límite. El 12 es el examen parcial. Vamos a hacer eso. En este momento voy a ver otra presentación, es la de hoy, tema de hoy principal. Voy a revisar aquí. Voy a revisar aquí la nueva presentación de hoy. La de ondas electromagnéticas. Sí, la de ondas electromagnéticas, gracias. Es que yo eso lo hago con tiempo, toda la semana pasa. Antes, usando pizarrón, pues preparaba clases siempre, pero ahora me llevo una semana preparando clases. Gajes del oficio. Ahí está. Ondas electromagnéticas. Ese es el tema. Esto ya no es parte no lo vamos a evaluar hasta en el segundo parcial, vamos a evaluar este tema.
Pero antes de ver este tema, quiero que repasemos, veamos el cronograma, porque para recordarnos cómo estamos. Estamos. No sé si están viendo el cronograma. Sí. Sí, ¿Sí lo doctor. están viendo? Sí, Muy bien. sí. Entonces, recordando, esto lo tienen ustedes tanto en su Classroom como lo tienen también en el blog. Entonces, tenemos que el 12 de septiembre es el primer parcial, son los 10, valen 10 puntos. Y el 31 de octubre, con su disfraz respectivo por ser Noche de Brujas, no, Sábado de Brujas, desde temprano su disfraz, son segundo parcial. Ese mismo día 12, dentro de 2 semanas, es la comprobación de lectura. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar eso? Y los primeros 15 minutos que ustedes ingresan a la plataforma, o sea, no ingresan a Zoom, aunque los voy a invitar de todas maneras a Zoom, por si tuviesen que comunicarse conmigo, yo como el profesor Minor, vamos a estar conectados por Zoom. De todas maneras, dentro de 2 sábados, les voy a invitar por Zoom, aunque ustedes ya saben que los que se ven, que nos miremos en Zoom, luego los voy a mandar a la plataforma, porque ¿qué están haciendo perdiendo tiempo en Zoom cuando tienen que estar en la plataforma? En la plataforma tienen que ingresar a las 7 y en la plataforma les va a dar un límite de 15 minutos para completar su comprobación de lectura. La comprobación de lectura es el tesoro cósmico, uno pequeño que debieron de haber leído ya hace Está muy 2 bonito. meses. Está muy bonito, ingeniero. Entonces, ténganlo a la mano porque el día sábado 12 de septiembre nadie los va a estar controlando si que tienen a la mano o no. O sea, ya listura de ustedes. Hay quienes son muy cumplidores y cumplidoras, entonces no van a tener el libro, cuadernos, etcétera. No, aquí nadie los va a controlar, de eso se trata, de que ustedes sean hábiles para contestar en poco tiempo lo que se necesita. Entonces, el 12 de septiembre es el parcial, luego de la comprobación de lectura. Ustedes pueden hacer la comprobación de lectura, yo les aconsejo hacerlo primero, hacer primero la comprobación de lectura. 15 minutos. Les da la plataforma 15 minutos. Entonces tienen que tener cuidado tienen que tener un buen celular, un buen teléfono celular. Si no lo tienen, préstenlo, alquílenlo. No digo que lo roben porque no está bien, pero ustedes tienen que tener un buen celular. Ingeniero, le puedo hacer una pregunta. Sí, Giovanni. Sí, ingeniero, disculpe. Fíjese de que, por ejemplo, en este momento no hay energía eléctrica acá. Yo tengo mi teléfono y gracias a Dios tengo señal, porque como mi teléfono es de señal Tigo, entonces cuando se va la luz por lo regular, también se va la señal en mi teléfono. Pero hasta ahorita yo tengo señal acá. Y solo mi pregunta es que si ese día ocurriera algo así, a usted primero Dios que no, yo sé que primero Dios que no, pero ¿qué pasaría ahí, ingeniero? Bueno, entonces, solo por si realmente se justifica, si hay una justificación como esa, yo lo examinaría el miércoles con la jornada vespertina a las 6 de la tarde. Está bien, ingeniero. No, pero aquí primero lo Dios ideal, no va es a pasar. lo ideal es que no. Sí, primero Entonces, Dios. tenemos comprobación de lectura. Yo les aconsejo los primeros 15 minutos, si leyeron el libro, pues son unas preguntas sencillas que se resuelven en 5 minutos, pero tienen 15. Y voy a ver si se les permite. La cuestión es que la plataforma se cierra automáticamente para cada uno. Entonces, si ustedes empiezan a las 7:10, la plataforma de todas maneras les va a dar 15 minutos para su comprobación de lectura. O sea, en el momento que ustedes ingresan a la comprobación de lectura tienen 15 minutos. Para el examen
tienen hora y media. O sea, el examen va a tener una parte teórica, preguntas de las 2 unidades y una parte de resolución de problemas. Para la parte de las preguntas, el sistema de una vez, en la comprobación de lectura, de una vez les va a dar su nota. Si se equivocaron, pues se equivocaron, ahí ya no hay... Ya no se puede repetir el examen. No se repite el examen. Ah, bueno. No se puede repetir, no les permite el sistema. Una vez ustedes ingresaron, se llevaron sus 10 minutos, ya no pueden repetir. De una vez le da su nota, ya no pueden repetir. Ya tienen que estar seguros, seguras de lo que están haciendo. Ingresan al examen parcial. El examen parcial tiene 2 partes. Una parte que es de preguntas, como por ejemplo, pueden ser de verdadero o falso, pueden ser de opción múltiple. Entonces, esa primera parte tiene, inclusive se califica de una vez y de una vez se le da la nota. Y la otra parte del examen son problemas. Entonces, esos problemas que normalmente están relacionados con la tarea y con los ejemplos que he resuelto y que ustedes tienen como ejemplo para resolver sus problemas. Entonces, esa es la segunda parte, los problemas. Esa no le va a dar la nota de una vez. Yo tengo que revisar los procedimientos, aunque estén ahí las respuestas. Entonces, tengo que revisar los procedimientos. Entonces, tienen que bajar una aplicación para poder transformar en PDF y que tenga buenas fotos, que su celular tome buenas fotos. Asegúrense de tener un celular que permita tener buenas fotos, porque un caso de en 100 se da de una persona que tiene un celular que no toma buenas fotos. Entonces, por favor, hay algunas ¿cómo se llama? Aplicaciones, si alguien la puede compartir con los compañeros en el Classroom, por favor. Si alguien tiene una aplicación para mejorar de la foto a PDF y así reducir el tamaño del archivo, se los voy a agradecer. Si alguien pueden compartir con sus compañeros y compañeras alguna aplicación. PanScanner es muy buena. Ahí está. Entonces, por favor, compártala con sus compañeros y compañeras, el link, Giovanni. Compártala. Gracias, con sus compañeros y compañeras, se lo voy a agradecer mucho. Así, y los que no tienen un buen celular, presten. Por favor, no vayan préstenlo. Ahora, hay mucha gente que tiene buenos celulares. Yo sé que eso es caro, pero es mejor, ¿verdad? Presten. No sean orgullosos y orgullosas. Presten un buen celular. Si no tienen un buen celular, presten. ¿Verdad? Desfrijolícense. Ya es tiempo de desfrijolizarse. Los frijolitos ya pasaron de moda. Si no, solo presten, ¿verdad? Presten. Entonces eso es el próximo sábado, es el límite para el proyecto. El proyecto, tienen 2 meses que debieron de haber hecho su proyecto. Todavía tienen esta semana. Por favor, después del sábado 5, ya no envíen proyecto. ¿Para qué? Si tienen hasta el otro sábado 5 de septiembre, tienen hasta las 11:59. A las 12 la plataforma ya digamos, el ultimátum, ¿verdad? Después de eso, ya los puntos, pues, no son los que debían de ser.
Pues por favor, con su proyecto, esta semana tienen para ingresarlo y el sábado, último día, hasta las 11:59 de la noche. Bien, eso quería que viéramos, por favor. Entonces el examen es teórico, no experimental, ojalá fuera experimental. Solo es teórico, preguntas y teórico, problemas. Entonces, continuamos con la presentación de hoy. Regresamos a nuestra presentación. Aquí estamos. Entonces el tema que estamos viendo es ondas electromagnéticas. Esto ya es parte de los últimos temas del curso. En este momento estos temas ya son física moderna. Ondas electromagnéticas, óptica. Esos serán los últimos temas del curso. Esta es la unidad número 3 del curso. ¿Y qué observamos en su pantalla? ¿Qué están observando en su pantalla? Esa es una galaxia. Es una galaxia. Muy bien, sí es una galaxia. Esta es una galaxia y miren los colores. Los colores que fueron identificados, cada color representa una longitud de onda diferente. Entonces los colores del espectro visible tienen una longitud de onda diferente. Cada color es diferente a otro en longitud de onda y por tanto en frecuencia. ¿Qué tienen similar un color a otro? La velocidad con que esa onda electromagnética se moviliza en el vacío, que es la velocidad de la luz. Entonces, para que tengamos un concepto más bonito y escuchar una voz más bonita, escuchemos a esta profesora. Lo único que no me gusta de esta profesora es que dice fórmulas, y es porque nosotros sabemos que fórmulas son las de química. Ácido sulfúrico, Gracias. la sal, son fórmulas. Estas son ecuaciones, ¿verdad? Así es que póngale atención al tema de ondas electromagnéticas, que hay conceptos bien importantes. Ustedes saben que si tienen una carga positiva que se encuentra en el espacio, va a crear un campo eléctrico. Y este campo eléctrico va a radiar hacia afuera una onda de la carga positiva. Y quizás sepan que si tienen una corriente a través de un alambre, esta corriente va a crear un campo magnético. Y este campo magnético se va a envolver alrededor del alambre y se va a ver más o menos así. Pero las personas comenzaron a darse cuenta de que hay otra manera de crear un campo magnético, además de tener una corriente fluyendo, y que también hay otra forma de tener un campo eléctrico, además de tener cargas en el espacio. Resulta que si tenemos un campo eléctrico cambiante en alguna región del espacio, incluso si esta región no tiene ninguna corriente en ella, por el hecho de que hay un cambio en el campo eléctrico, esto va a inducir o a crear un campo magnético. Aquí hay una manera de crear un campo magnético del que no se necesita corriente. Solo requiere un cambio en el campo eléctrico de esa región. Y las personas también comenzaron a darse cuenta de que si tenemos un campo magnético cambiante, esto va a crear un campo eléctrico. Y un físico escocés muy inteligente, llamado James Clerk Maxwell, se dio cuenta de que si esto es cierto, que un campo eléctrico cambiante puede crear un campo magnético, y a su vez que un campo magnético cambiante puede crear un campo eléctrico, el que a su vez puede crear un campo magnético, y así sucesivamente, pues podemos crear una reacción en cadena que puede propagarse como una onda. Tendremos una onda de campos magnéticos y eléctricos que puede viajar hacia afuera y tener una existencia independiente
de la corriente o carga que los originó. ¿Cómo creamos un cambio en el campo eléctrico? Tomamos esta carga y la vamos moviendo de arriba a abajo. Esto parece una antena. Tendremos esta antena que va a estar cambiando este campo eléctrico. Y esto va a crear un campo magnético que se va a propagar hacia afuera. Y de forma similar, si tenemos una corriente, ¿cómo podemos crear un campo magnético cambiante? Pues cambiando el sentido de la corriente una y otra vez. Esto va a crear un campo magnético cambiante que va a crear un campo eléctrico y se puede propagar hacia afuera. Y ahora esta onda va a tener su existencia independiente y va a seguir moviéndose hacia adelante a cierta velocidad. Y a esto le llamamos ondas electromagnéticas. Electro porque tiene campos eléctricos, magnética porque tiene campos magnéticos y onda porque se propaga hacia afuera siguiendo la ecuación de las ondas, de manera similar a las otras ondas que ya hemos visto. Pero hay una diferencia. Estas ondas no necesitan un medio para propagarse, pueden viajar por el vacío. No se necesitan partículas de algo aquí para que esta onda se pueda mover. Se pueden propagar en el vacío, lo que es bastante extraño, ya que aquí lo único que se está moviendo o que está oscilando es el valor de los campos eléctrico y magnético. Como dibujo de onda electromagnética, este dibujo está muy feo. Una onda electromagnética luce más o menos así. Las líneas amarillas representan al campo magnético y su dirección es hacia arriba y hacia abajo. Apuntan hacia arriba y hacia abajo, no es que salgan hacia arriba o salgan hacia abajo. Lo dibujo de esta manera, pero no es exactamente así como se comportan. Lo que trato de decir es que este punto de aquí no significa que tenga un campo magnético que vaya así hacia afuera. Simplemente tiene su dirección así. Y lo dibujo con un vector más grande para indicar que en este punto de aquí, sobre este eje, y este eje podría ser, digamos que la dirección X, por lo que en esta posición en el espacio hay un campo magnético relativamente más grande, que apunta hacia arriba. Y estas líneas rojas representan el campo eléctrico. Esta línea roja de aquí representa un campo eléctrico relativamente más grande. Y el campo eléctrico está en ángulo recto con el campo magnético. Estas son perpendiculares. Y es así como ocurre este proceso. Creará un campo eléctrico y campo magnético perpendiculares entre sí. El campo eléctrico apunta hacia afuera del monitor. Creo que así es más fácil de que lo visualicen. Estas líneas de aquí apuntan hacia afuera del monitor y estas líneas de aquí apuntan hacia adentro del monitor. Esto ocurre en 3 dimensiones. El campo eléctrico oscila hacia afuera y hacia adentro del monitor. El campo magnético oscila hacia arriba y hacia abajo. Y toda la onda viaja hacia la derecha. Y sucede que la dirección de todos estos elementos se encuentran en ángulos rectos. Imaginen un diagrama tridimensional X, Y, Z. Esta será la dirección de la velocidad de la onda, aunque no tiene que apuntar en esta dirección. Pero imaginen que tenemos la velocidad en una dirección, el campo magnético estará en esta otra dirección, en Y, y el campo eléctrico en otra dirección perpendicular a las otras dos, en Z. Estas tres son perpendiculares entre sí. La velocidad es perpendicular al campo magnético y el campo magnético es perpendicular al campo eléctrico. La velocidad a la que se mueven estas ondas es la velocidad de la luz, c, y c es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, debido a que la luz es una onda electromagnética. La luz es un ejemplo particular de las ondas electromagnéticas. Pero este es solo un ejemplo. Estas ondas electromagnéticas pueden tener cualquier longitud de onda. Por ejemplo, de aquí a acá, esto es la gráfica de una onda en el espacio. Esto va a representar la longitud de la onda. Y las ondas pueden tener cualquier longitud de onda. Y también pueden tener cualquier frecuencia. La frecuencia es la tasa con la cual esto cambia en el tiempo. Tengo este punto en el espacio donde hay un campo magnético. Va a apuntar hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y la tasa con la cual esto está ocurriendo, el número de cambios por segundo, será la frecuencia. Así que estas ondas pueden tener cualquier frecuencia. Pero hay una región especial. Esta región es la del espectro visible. Esa es la región de frecuencias y longitudes de onda
que pueden tener las ondas electromagnéticas, el espectro electromagnético, y hay mucho que aprender con respecto a este espectro electromagnético. Ahorita lo mencionaremos de manera rápida. Si nosotros graficáramos a lo largo de esta línea, aquí tendremos las frecuencias más altas o las mayores frecuencias hacia la derecha, que estará en Hertz, que es como medimos las frecuencias. Y debido a esta fórmula, la velocidad de la onda es lambda por f, o la longitud de la onda por la frecuencia. Si la frecuencia aumenta, la longitud de onda tiene que decrementarse. Así que hacia la derecha tendremos menores longitudes de onda. Y las longitudes de onda se miden en metros. Pero cuando hablamos de la luz, ya que tenemos unas longitudes de onda tan pequeñas, normalmente aquí hablaremos de nanómetros. ¿En dónde estará el espectro visible? Pues el espectro visible será este pedacito de aquí. Todo esto es el espectro electromagnético. Y el espectro visible está aquí. Esto es lo que podemos ver entre el rojo y el violeta. Y el rojo tiene la frecuencia de alrededor de 4 por 10 a la 14 Hz. Y el violeta tendrá 7.5 por 10 a la 14 Hz, más o menos. O si queremos hablar de la longitud de onda, el rojo tendrá 750 nanómetros y el violeta tendrá alrededor de 400 nanómetros. Y recordemos que nano se refiere a 10 a la menos 9. Pero bueno, recordemos que esta es una región muy pequeña. Tendremos mayores frecuencias al del violeta y a estos les llamamos ultravioleta. Y sabemos que estas no son buenas para nosotros. No son buenas porque si nos dirigimos hacia la derecha, donde hay mayores frecuencias, resulta que eso también significa que tenemos una onda de mayor energía. Si habláramos de fotones que forman esta luz, hablando de mecánica cuántica, estos fotones, conforme nos vamos hacia la región de mayor frecuencia, van a tener mayor energía, lo que significa que son más peligrosos, ya que como tienen más energía, pueden transferir esta energía hacia otras partes, como a las células, dañándolas. Y es por eso que, al menos para este tipo de luz, nosotros nos ponemos bloqueador solar, para protegernos de los rayos ultravioleta. Pero esta no es la frecuencia más alta, podemos tener ondas con mayores frecuencias. Tenemos los rayos X. Los rayos X tienen mayor frecuencia y por lo tanto son más peligrosos, por lo cual los técnicos que sacan las radiografías se van detrás de un muro que los protege de estos rayos, ya que de otra manera, estar recibiendo tanta cantidad de rayos X cada día les haría mucho daño. Pero esa tampoco es la frecuencia más alta. Tenemos algo llamado rayos gamma, y los rayos gamma tienen una cantidad increíble de energía, lo cual los hace tremendamente peligrosos. Estos rayos vienen del espacio o también de cierto tipo de reacciones nucleares. Y es por eso que muchas veces se encuentran en los cómics que la razón por la que surge algún superhéroe es porque fue atravesado por rayos gamma. Nada más porque suena bastante poderoso, aunque en la realidad no transforma a la gente en superhéroes. Pero sin duda tiene mucha energía. Y hacia abajo tenemos los infrarrojos. Esto está por debajo del rojo. Esto es el infrarrojo y por debajo de este tenemos las microondas. Y en la región de las microondas tenemos muchas cosas útiles. Están los celulares, las señales que están en la región de microondas, señales de televisión, se envían por el aire en la región de microondas. Y por debajo de esta tenemos las ondas de radio, aun cuando, técnicamente hablando, las regiones de radio de FM se encuentran más cercanas a la región de las microondas. Y aquí tenemos al radio AM, las primeras ondas que se usaban cuando se inventó el radio. Las frecuencias de radio por acá son las frecuencias de AM. Y este es el espectro electromagnético. El rango visible es una pequeña región de todo este y no podemos ver nada más fuera de esta región. Pero sin duda esta es bastante útil para muchos casos diferentes y peligrosos, así que necesitamos conocer todo el espectro electromagnético. Muy bien, entonces vamos a estar platicando mucho del espectro electromagnético y por ello
es que vimos ese video en donde nos muestra que el espectro electromagnético va desde las ondas de radio, que son las que tienen longitud de onda más grande, frecuencias más pequeñas, hasta los rayos gamma, que son los que tienen frecuencias mucho más grandes y longitud de onda más pequeña. La constante del producto de las longitudes de onda por la frecuencia en el vacío de la velocidad de la luz. Entonces, pero todo esto se debe en gran parte a los esfuerzos que se realizaron por grandes físicos. Desde Newton, es uno de los primeros y más importantes de la física clásica, hasta James Clerk Maxwell, que es la transición, el último y de los más reconocidos de la física clásica, y que inicia lo que es la física moderna, a quien Albert Einstein admiraba mucho, James Clerk Maxwell. Pónganle atención a este video, pues si nos preguntan algún día quién es James Clerk Maxwell y las leyes de Maxwell, entonces es importante que podamos contestar al respecto. Póngale atención, por favor. Después reflexionaremos sobre los aportes de James Clerk Maxwell, que fueron muchos y muy significativos a la física moderna y actual. El universo mecánico y más allá. Las ecuaciones de Maxwell. Cuando yo iba a la universidad, como ustedes ahora, hice un curso de historia moderna. Y en una de las clases dijo el profesor, y con esto damos por terminado el siglo XIX. Alcé mi manita con timidez y le dije, señor profesor, entonces éramos muy respetuosos, le dije, señor, usted ha dedicado 2 semanas a explicarnos la teoría de la guerra en el siglo XIX y no ha dicho ni una palabra sobre las teorías de James Clerk Maxwell. Esa teoría de la guerra en el siglo XIX es un tema de significación poco duradera, mientras que lo que hizo Maxwell afecta cada día de nuestras vidas. ¿No le parece que es una extraña distorsión sobre lo que es importante en historia? Después de todo, quizá no fuéramos tan respetuosos. Quizá molesto, o tal vez picado por mi pregunta, demostró que sabía quién era Maxwell y explicó brevemente a la clase lo que había hecho. El punto es que la historia de la ciencia es la hijastra de la profesión de historiador. La mayoría de los historiadores la ignoran precisamente porque no la entienden. Son como esos que buscan las llaves debajo de la lámpara porque es donde hay luz, aun cuando las hayan perdido en otra parte. Bien, les diré lo que voy a hacer yo. No les voy a decir ni una sola palabra sobre la teoría de la guerra en el siglo XIX. Lo que voy a hacer es hablarles sobre las bellas teorías de James Clerk Maxwell. Las elegantes teorías matemáticas no fueron las únicas cosas bellas de que se rodeó James Clerk Maxwell. Estaban sus valiosos libros, por supuesto, y en el exterior de su bien amueblado estudio se encontraban las colinas onduladas de Glen Eyre, la propiedad familiar de Maxwell, a 2 días de viaje de Edimburgo. Cada mañana, más cercana incluso a su corazón, estaba Catherine. Buenos días, James. Oh, querida, ¿ya me traes el té? Te pones a trabajar y no sabes ni la hora. Se conocieron en Aberdeen, en el Marischal College, donde Maxwell empezó a enseñar en 1856. 2 años más tarde, James escribía a su tía Kay: la presentes para comunicarte que pronto tendré esposa. Predijo que su nueva novia, con toda seguridad, no me parará las matemáticas. Y como ya era característico, en todas las predicciones científicas de Maxwell, esta fue igualmente exacta.
Maxwell no fue, por supuesto, el primero en hacer predicciones correctas sobre los profundos misterios de las fuerzas naturales. 2 siglos antes, Isaac Newton ya había escrito un libro sobre el tema, pero tuvo que expresarse en términos de acción a distancia. Esa idea llegó a aplicarse no solo a la gravedad, sino también a la electricidad y al magnetismo. Después, en la década de 1830, pisando los talones a los franceses Coulomb y Ampère, y sobre todo siguiendo la pista de Hans Christian Ørsted, apareció Michael Faraday. Se sentía fuertemente atraído por la electricidad y el magnetismo, y en agosto de 1831 ya tenía claro cuál iba a ser su camino. Faraday, tomando las cosas donde Ørsted las había dejado, confirmó que una corriente eléctrica puede producir un campo magnético. Y yendo más lejos todavía, demostró también que un flujo magnético variable puede crear una corriente eléctrica. Y que una corriente eléctrica variable en un circuito puede inducir el que aparezca una corriente en otro. ¿Este, James? Sí, ese, el libro de Faraday. Después de eso, y especialmente a la luz de descubrimientos similares del americano Joseph Henry, el principio de inducción en la naturaleza de la electricidad y del magnetismo estaba ahí porque el mundo científico pudiese contemplarlo. Y ciertamente en el interior de la casa de Maxwell, el libro de Faraday, Investigaciones experimentales en electricidad, era considerado como el texto definitivo. Cuando se hizo con la obra de Faraday, Maxwell ya estaba preparado para sacar nuevas conclusiones, una habilidad que había desarrollado desde sus años mozos. Cuando era estudiante en Cambridge, el profesor de matemáticas de Maxwell hizo la siguiente observación: parece imposible que él piense algo incorrecto en temas de física. Poco después, siendo estudiante graduado, escribió un artículo con el que la comunidad científica tuvo que estar de acuerdo. Su título era Sobre las líneas de fuerza de Faraday. Y con la preparación de esa obra, James Clerk Maxwell había hecho sus deberes para casa. En la primavera de 1846, Michael Faraday había redactado un artículo con el título Consideraciones sobre las vibraciones en los rayos. En esa profética publicación especulaba que la luz era un tipo de vibración en las líneas de fuerza. Sabemos que las líneas de fuerza, escribía, conectan partículas y también masas de materia. En otras palabras, en la imaginación de Faraday, las cargas eléctricas estaban ligadas por líneas de fuerza en el espacio vacío. Sin embargo, aun cuando su idea era fácil de ver con el ojo de la imaginación, introducía una fascinante cuestión científica. ¿Una carga vibrando haría vibrar también a las líneas de fuerza? En este punto, Faraday debió haber imaginado que cada línea se comportaría como si fuera una hilera de osciladores mecánicos unidos. Y en ese caso, habría visto una perturbación propagándose a lo largo de la hilera, bien como onda longitudinal, bien como onda transversal. Independientemente de la forma que puedan haber tomado esas vibraciones en su imaginación, lo importante estaba en el hecho de que Faraday las había visto.
Y entre líneas, en alguna parte del libro de Faraday, Consideraciones sobre las vibraciones en los rayos, James Clerk Maxwell descubriría su teoría electromagnética de la luz. Sin embargo, antes de poder leer lo escrito por Faraday para posteriormente refinarlo y pulirlo con sus elegantes matemáticas, Maxwell tuvo que descifrar una pista decisiva. Encontró una velocidad muy significativa relacionada con las fuerzas de la electricidad y del magnetismo. Cada onda tiene una velocidad característica que depende de lo que la hace viajar. Por ejemplo, en aguas profundas, la velocidad de las olas depende de la aceleración de la gravedad y de la longitud de la ola. En el aire, la velocidad del sonido depende de la presión del aire, así como de la densidad del medio. Y para los osciladores conectados, la velocidad viene dada por la constante del muelle, la masa y la distancia entre los osciladores. Había llegado el momento en que Maxwell se sentara a determinar la velocidad de las ondas en las líneas de fuerza de Faraday. Desde la perspectiva matemática de Maxwell, las líneas de Faraday eran una expresión de la naturaleza, 1 dividido por r al cuadrado, de las fuerzas de la gravedad, de la electricidad y del magnetismo. Y al mismo tiempo cada una de ellas tiene una constante específica. Y al caer en unas manos científicas adecuadas, esos hechos llegaron a convertirse en lo siguiente. Puesto que las fuerzas fundamentales de la electricidad y del magnetismo no son independientes, la constante eléctrica K sub E y la magnética K sub M deberían estar relacionadas. Pero la cuestión es, ¿cómo? El cociente K sub E partido por K sub M tiene por unidades metros al cuadrado dividido por segundos al cuadrado. Dicho de otra forma, son las unidades del cuadrado de una velocidad. ¿Pero de qué velocidad? Su cuadrado es 9 por 10 elevado a 16 metros al cuadrado dividido por segundo al cuadrado. Dividan la constante eléctrica entre la constante magnética. Y ahí está, la velocidad de la luz. Fue un descubrimiento asombroso. Después de 50 años de un minucioso examen científico en otros lugares, James Clerk Maxwell vio la luz y encontró su velocidad en las fuerzas de la electricidad y del magnetismo. Pero no eran solo las fuerzas lo que ocupaban la mente de Maxwell. Hacia 1857 se ofreció un premio académico al que pudiera explicar la naturaleza sólida de los anillos de Saturno y su constante movimiento alrededor del planeta. La respuesta de Maxwell dio en el clavo. Maxwell escribió: la única estructura que podía explicar tal estabilidad era que estuviesen constituidos por un enjambre de partículas desconectadas. El trabajo de Maxwell no solo ganó el premio de Cambridge, ganó además el elogio de toda la comunidad científica. Sir George Airy, astrónomo de la Casa Real Británica, lo calificó como una aplicación notabilísima de las matemáticas. Quizás porque una buena acción merece una recompensa, Maxwell puso sus ojos enseguida en otras partículas, además de las de los anillos de Saturno. Desarrolló una teoría cinética de los gases según la cual las moléculas de gas son pequeñas partículas elásticas que chocan unas con otras al moverse a diferentes velocidades. Maxwell pensaba que toda investigación en física debería avanzar basándose, según sus palabras, en principios estrictamente mecánicos. Y esa creencia no solo llevó a Maxwell a su teoría de los gases,
le condujo también a sus grandes logros en electricidad y magnetismo. Para continuar su investigación, el matrimonio Maxwell se trasladó a Kensington, en Londres, en el año 1860. En el King's College, durante 5 años fue fecundo, tanto en la teoría cinética de los gases como en electricidad. Y aquí, en la Royal Institution de Londres, Maxwell conoció finalmente a Faraday. Faraday, como recordarán, había visto la electricidad en términos mecánicos, no solamente como una idea que estaba en armonía con la acción a distancia de Newton, sino como algo de líneas físicas, una estructura sólida de fuerzas que irradiaba a través del espacio. Maxwell afirmaría con gran admiración que Faraday había visto un medio allí donde los estrictos newtonianos no veían otra cosa que distancia. Maxwell añadió con agudeza: Faraday buscó el lugar de los fenómenos en verdaderas acciones que se producen en el medio. Como, por supuesto, más tarde se pudo ver, ese medio es el campo electromagnético, y ahí es donde la acción tiene lugar verdaderamente. Pero antes de que Maxwell pudiera captar el mensaje procedente del medio, tuvo que determinar si las ondas podían viajar a través de los campos eléctrico y magnético a la velocidad de la luz. Si era así, tendrían que obedecer a las 4 leyes de la electricidad y del magnetismo. El flujo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a 4pi por K sub B multiplicado por Q, o Q dividido por epsilon sub 0, donde Q es la carga total encerrada por la superficie. Y el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada es siempre igual a 0. Estas son las leyes de Gauss de la electricidad y del magnetismo. La circulación del campo magnético a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 por la intensidad de la corriente eléctrica que pasa a través de la superficie bordeada por esa trayectoria. Esta es la ley de Ampère. La circulación del campo eléctrico a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es igual a menos el ritmo de cambio del flujo magnético a través de la superficie bordeada por esa trayectoria. Esta es la ley de Faraday de la inducción electromagnética. Supongamos, por tanto, que puede haber una onda en la intensidad del campo eléctrico. Esta es una onda transversal plana y viaja, por supuesto, a la velocidad de la luz. Pero consideremos el campo en cualquier instante. Como está dirigido hacia arriba en una región y hacia abajo en otra próxima, tiene una circulación según una trayectoria como esta. Según la ley de Faraday, eso significa que debe haber flujo magnético a través de una superficie bordeada por esa trayectoria, y más aún, que debe estar cambiando con el tiempo. Y eso solo puede significar una cosa: que a una onda eléctrica le acompaña siempre una magnética allá donde vaya. Pero, y aquí está el punto decisivo del problema, a su vez eso significa que en cualquier instante hay una circulación del campo magnético según esta trayectoria. Y según la ley de Ampère, eso solo puede ser verdad si hay una corriente a través de la superficie que bordea dicha trayectoria.
Pero en el espacio vacío no hay materia ni corrientes eléctricas, así que no hay manera de escaparse del hecho de que, según las leyes de la electricidad y del magnetismo de los tiempos de Maxwell, no podría haber absolutamente ninguna ondas electromagnéticas en el espacio. La cuestión era esta. Si las leyes de la física establecían que en un espacio vacío no podían existir ondas, ¿podría haber sido que, aunque fueran leyes fundamentales, de algún modo estaban incompletas? Maxwell se dedicó a examinar las leyes fundamentales de su época y obtuvo un gran triunfo al encontrar la pieza que faltaba. Y lo consiguió observando un aparato sencillo y completamente convencional, un condensador. La circulación magnética a lo largo de cualquier trayectoria depende de la corriente eléctrica que atraviesa la superficie bordeada por dicha trayectoria. La única manera de estar seguro de que la corriente va a través de esa superficie es imaginando una membrana bordeada por la trayectoria. La corriente entonces deberá pasar a través de la membrana independientemente de la forma que tenga esta. Pero esto ya no es cierto si la corriente va a un condensador. Entonces, aun cuando hay una corriente que circula, no puede haber ninguna a través de la membrana. Si eso es así, ¿a qué es igual la circulación magnética? Buscando una respuesta a esa pregunta, tomó una página del libro de Faraday. Cuando el flujo magnético varía, crea una circulación eléctrica. Y luego, según su costumbre, miró las cosas desde el otro lado. ¿Puede la variación del flujo eléctrico, se preguntaba, crear circulación magnética? La respuesta prometía una solución al problema del condensador. Cuando la corriente fluye a un condensador, la carga aumenta, lo que crea un campo eléctrico creciente entre las placas. El flujo eléctrico a través de la membrana se puede deducir a partir de la ley de Gauss, imaginando una superficie cerrada. Todo el flujo va a través de la membrana en forma de cúpula y es igual a la carga en la placa del condensador dividida por epsilon sub 0. El ritmo de cambio del flujo eléctrico se puede hallar diferenciando ambos miembros de la ecuación y viene dada simplemente por la corriente que circula por el hilo. En otras palabras, epsilon sub 0 multiplicado por el ritmo de cambio del flujo eléctrico a través de la membrana con forma de cúpula es lo mismo que la intensidad de la corriente eléctrica a través de la membrana plana. Este fue el descubrimiento crucial de Maxwell. La manera precisa como un flujo eléctrico variable puede generar un campo magnético como si fuese una especie de corriente eléctrica. De hecho, el propio Maxwell llamó este término matemático corriente de desplazamiento. Dicho de otro modo, la circulación magnética a lo largo de una trayectoria cerrada viene dada no solo por la corriente eléctrica a través de la superficie bordeada por dicha trayectoria, sino también por el ritmo de cambio del flujo eléctrico a través de dicha superficie. Así es como Maxwell completó las leyes de la electricidad y del magnetismo. Y con esas leyes Maxwell pudo demostrar que las ondas electromagnéticas de cualquier frecuencia y longitud de onda se propagan en el vacío a la velocidad de la luz. El descubrimiento de Maxwell, que en aquel momento parecía puramente teórico, llevaría a que las imágenes y sonidos del siglo XX se irradiasen a través del espacio no solo en forma de luz visible, sino también como ondas radiofónicas, microondas y ondas de todo el espectro electromagnético. Fue un descubrimiento que conduciría lejos, más allá de la Tierra,
hasta los más profundos reinos del espacio, donde una onda en la intensidad del campo eléctrico implica la existencia de un flujo magnético variable. Eso significa que hay ondas en el campo magnético. Y eso es posible cuando hay variación de flujo eléctrico. Y es comprensible solamente porque Maxwell comprendió que los campos eléctrico y magnético se crean mutuamente cuando se mueven juntos en una onda a la velocidad de la luz. Y así siguen ambos campos, los dos a una, por toda la eternidad, propagándose por todo el universo. Y en esa luz, siempre a la velocidad de la luz, uno puede ver finalmente el poder y la gloria de las ecuaciones de Maxwell. Así como Newton nació el mismo año en que murió Galileo, Maxwell nació en 1831, el año en que Faraday descubrió la inducción electromagnética. Y murió en 1879, el año del nacimiento de Albert Einstein. ¿Cómo podría haber resultado mejor? Porque entre Newton y Einstein, nadie en la historia científica ha dejado una huella tan profunda. Maxwell se adelantó al perfeccionar y redefinir las leyes fundamentales de la naturaleza, y en ese proceso construyó un puente hacia la física moderna. Lo cierto es que Maxwell era una de las mentes mejor dotadas que la raza humana pudo producir durante el siglo XIX, y eso combinado con su espléndida educación de Cambridge hizo posible que pudiera lograr todo lo que se proponía. No les he dicho nada de su sentido del humor, aunque en una ocasión hace bastante tiempo les leí uno de sus poemas cómicos sobre la compañía telegráfica del Atlántico. Hoy me gustaría leerles un trocito de otro de sus divertidos versos. El poema está en este libro que es muy antiguo, pero de mucho valor. No quisiera manosearlo demasiado, así que arrancaré las hojas. Así estoy más cómodo. Este es un problema para casa. La primera estrofa es el enunciado del problema. Una inextensible cadena pesada, en horizontal y liso plano colocada. Dada una fuerza aplicada en A, buscad inicial movimiento en K. Se refiere a que hay una cadena sobre una mesa como esta, y que alguien tira de ella por un extremo. La pregunta es, ¿cómo empieza a moverse el otro extremo? Este es un ejemplo típico de problema extremadamente difícil e inútil por completo que los estudiantes de Cambridge deben tradicionalmente resolver. Bien, después de plantear el problema, enseña detalladamente cómo se resuelve. Así que les diré lo que me gustaría. Me gustaría que esta noche resuelvan los problemas que tienen para casa, que luego los clasifiquen y me los traigan aquí el próximo día. Hasta entonces. Muy bien. Entonces, ¿qué les pareció el video? Ahí están las ecuaciones complicadas, probablemente, pero vamos a ver despacio. Lo que quiero es explicarles un poco detenidamente, aunque el video lo hizo, explicarles lo que le llamó Maxwell, corriente de desplazamiento. Bueno, muchos critican el nombre porque no se desplaza nada. Una corriente desplazando no se desplaza nada. Pero así le llamó Maxwell, por lo tanto eso se respeta en la historia de la física. Lo que hace un físico o un científico en general se respeta por los demás. Otros están con razón. Pues recordarán ustedes en la física 5 que vimos la ley de Ampère. En la ley de Ampère se aplica a una superficie cerrada, la sumatoria para una superficie cerrada del producto punto o producto escalar del campo magnético por los diferenciales desplazamiento
son iguales a mu sub 0 constante pi por delante de la metros en corriente encerrada en una superficie. En esta superficie que define los... Esta es la ley de Ampère. Pero esa ley de Ampère fallaba. Esa ley de Ampère fallaba. Y fallaba principalmente, por ejemplo, hay una corriente de inducción. Esta corriente de inducción, de conducción, esta corriente de conducción es la que de la pared, digamos. Es la corriente alterna. Y va a atravesar una superficie. Entonces, ahí funciona la ley de Ampère sin ningún problema. Solo se multiplica el producto punto del campo magnético por cada elemento de la trayectoria P que forma los ds. El ds aquí forman una circunferencia. Pi r cuadrado sería el área, ¿verdad? Esa superficie. Entonces la corriente encerrada sería esta, que es la corriente de conducción que viene de la pared. Al mismo tiempo viene de una fuente de energía alterna. Bueno, pero esto no funciona, esta ecuación no funciona para esto que está aquí. Aquí lo que tenemos son las placas de un capacitor o condensador. Condensador es sinónimo, capacitor es lo mismo. Un capacitor o condensador tiene carga positiva y carga negativa y un espacio entre ellos. ¿Qué es lo que existía para que aquí la corriente de conducción hay un espacio vacío, como el vacío en el espacio en general, en el universo, y ahí después aparece otra vez una corriente de conducción? Entonces, ¿qué ocurre en el intermedio acá? Entonces, lo que debe ocurrir es que debe haber algo parecido a una corriente, la que llamó Maxwell, la llamó corriente de desplazamiento, I sub D. Y entonces, ¿a qué era igual esa corriente de desplazamiento? Resulta que al cambio de flujo eléctrico en el tiempo. Interesante, porque sabíamos que un cambio, de acuerdo a la ley de inducción de Faraday, un campo magnético cambiante nos produce un campo eléctrico. Pero esto era lo contrario. Un campo eléctrico cambiante nos podría producir un campo magnético. Vamos a explicar eso. Entonces, ya no se llamó ley de Ampère, porque resulta que Ampère solo tomaba en cuenta la corriente encerrada por una superficie. Maxwell fue más allá, utilizando un capacitor, encontró que había algo en ese vacío de un capacitor que también era similar a una corriente y le llamó corriente de desplazamiento. Al agregarle la corriente de desplazamiento, se amplió la ley de Ampère. Ya no se llama ley de Ampère, sino que ley de Ampère-Maxwell. ¿Qué fue lo que agregó a Maxwell? Una corriente de desplazamiento, una corriente en el vacío utilizando principalmente un capacitor entre las paredes del capacitor, entre las cargas positivas y negativas de las componentes del capacitor, de las placas del capacitor. Entonces aquí es mu sub 0 por I, mu sub 0 por I, más mu sub 0 por I sub D, pero I sub D es epsilon sub 0, cambio de flujo eléctrico en el tiempo. Vamos a demostrar eso. ¿De dónde será que esto, que es lo que Maxwell agregó como corriente de desplazamiento, será en verdad corriente? Bueno, recordemos entonces el concepto de flujo eléctrico. ¿Qué es el flujo eléctrico? El flujo eléctrico es la sumatoria del producto punto entre el campo eléctrico y los diferenciales de área. En la ecuación más sencilla, eso es campo eléctrico por área. Cuando el coseno entre el campo eléctrico, del ángulo entre el campo eléctrico y el diferencial del área es 0 grados, pues el coseno es 0, es 1. Por eso es que nos da, y el campo es constante. Entonces, E por A.
es la ecuación más sencilla de flujo eléctrico y la máxima. El máximo flujo se produce cuando estos vectores son paralelos. E es simplemente E por A. Pero el campo eléctrico en un condensador capacitor de placas paralelas es carga partido epsilon sub 0 por el área. Entonces pues tengo campo eléctrico por área. Pero el campo eléctrico es carga partido epsilon por el área. Las áreas se cancelan y me queda Q partido epsilon sub 0. Entonces, I sub D, que nos había, la corriente de desplazamiento que había propuesto a Maxwell, es epsilon sub 0, cambio de flujo eléctrico en el tiempo. Y el cambio de flujo eléctrico es esto, cambio de Q partido de T. Y entonces los epsilon sub 0 se cancelan. ¿Y dQ de T qué es? El cambio de carga en el tiempo no es más que una corriente. Entonces sí es una corriente. Entonces en el experimento de Maxwell, la corriente de conducción se transforma en corriente de desplazamiento entre las placas del capacitor y de ahí nuevamente vuelve a ser corriente de conducción. Entonces eso explicaba algo muy importante de que estas ondas electromagnéticas no necesitan un medio, sino que pueden inclusive transportarse en el vacío. Y eso fue el gran aporte que hizo Maxwell a la humanidad. Y con eso completó las leyes que se llaman leyes de Maxwell. La ley de Gauss, que hemos visto como en la física 4 como la sumatoria del producto entre los campos eléctricos, producto punto diferenciales de área para una superficie cerrada es igual a la carga partido epsilon sub 0, la carga encerrada en esa superficie. La ley de Gauss del magnetismo, que nos dice que el producto punto del campo magnético de los diferenciales de área para una superficie cerrada es igual a 0. Esto es bien importante, la ley de Gauss del magnetismo, porque nos dice que no hay monopolos magnéticos. ¿Qué quiere decir eso? La ley de Gauss del magnetismo nos dice que cada vez que sale una línea de campo magnético del norte, que es de un imán, tiene que llegar al sur de ese imán. Cada línea que sale del norte llega al sur y no tiene, digamos, no se puede separar el norte, no se puede separar el sur. Cada norte y cada sur están íntimamente relacionados. Si al cabo se cae un imán, se parten miles de pedazos. Cada pedazo será un imán con su norte y su sur. Y las líneas de campo magnético saldrán del norte e ingresarán al sur. Y así sucesivamente, si se partiera un imán miles de millones de veces, llegaríamos al electrón. Y el electrón todavía tiene que ser un imán con un norte y un sur, y sus líneas de campo magnético, iniciarían del norte, ingresarían al sur. Eso quiere decir que no existen monopolos magnéticos, no existe un norte y un sur aparte. Cada norte lleva un sur implícito. En la teoría, pues, si ustedes lograran demostrar que existen monopolos magnéticos, ganarían el premio Nobel de Física de este año. Cada norte tiene un sur. Aún el imán más pequeño que pueda existir en la naturaleza, que podría ser un electrón, tiene un norte y un sur. Entonces, eso es la ley de Gauss del magnetismo. La ley de Faraday, que la vimos en la física 5, ¿verdad? Que dice que cada cambio en el flujo magnético, y eso cuando colocábamos un imán dentro de una bobina y movíamos el imán, se producía una de inducción de Faraday. La ley de Faraday, esta la vimos hace unos meses. Y la ley de Ampère-Maxwell, que es la que acabamos de explicar, en donde Maxwell agregó a la ley de Ampère de la corriente encerrada, agregó una corriente que le llamó de desplazamiento.
que inclusive nos permite comprender que las ondas electromagnéticas tienen acciones aún en el vacío. Para eso Maxwell utilizó un condensador o capacitor, llamado también así, explicarlo. Entonces estas son las 4 leyes que se llaman de Maxwell. No porque las haya hecho, sino que él vino, las utilizó, las logró explicar, demostrar y mejorar. Él vino y recopiló toda la física clásica. Ese es el gran mérito de James Clerk Maxwell relacionado con esto. No sé si estará el profesor Minor por acá, está. Hoy no lo, para que el profesor Minor nos hablara. Él va a estar atento a sus proyectos y algunos de los han ingresado en la plataforma. Espero que todos lo hagan. Entonces no olviden, esta semana es para entregar su proyecto. No olviden que tienen que entregar su proyecto. Entonces estas son las leyes que se llaman leyes de Maxwell. Pero en realidad fueron Gauss, Faraday, Ampère los que las trabajaron inicialmente. Maxwell lo que hizo fue utilizarlas, complementarlas, consolidarlas, relacionar. Él encontró en que los campos eléctricos y magnéticos de las ondas electromagnéticas van juntas, se relacionan y van a la velocidad de la luz. Esas son llamadas las ondas electromagnéticas. Entonces, una vez se conocen los campos eléctricos y magnéticos en un punto en el espacio, la fuerza que actúa sobre una partícula de carga se calcula a partir de las versiones eléctricas y magnéticas. Carga eléctrica y magnética de modelo de partícula de un campo. O sea, si ustedes tienen la fuerza eléctrica, que es carga por campo eléctrico, y tienen la fuerza magnética, que es carga por el producto vectorial de la velocidad cruz, campo magnético, esta es la fuerza magnética. Y fuerza eléctrica nos da una fuerza especial, una fuerza total que se llama ley de fuerza de Lorentz. Ley de fuerza de Lorentz. Entonces, si a ustedes les piden a alguien, miren, calcula la fuerza de Lorentz, ¿qué tiene que hacer? Calcular la fuerza eléctrica, es un vector. La fuerza magnética, otro vector. Suma de dos vectores, la fuerza es otro vector que se llama fuerza de Lorentz. La fuerza eléctrica, que se vio en la física 4, fuerza magnética, que se vio en la física 5, se suman vectorialmente. Si fuera gráficamente, punta con cola. Y si fuera utilizando el método del paralelogramo o por componentes, esa es la suma de vectores. Recordar entonces del básico, de segundo, tercero básico, la suma de vectores, fuerza eléctrica, fuerza magnética, nos dan la fuerza resultante que se llama fuerza de Lorentz. Y hoy pues terminar, hoy, esto sigue, pero por hoy, esto que estamos viendo no ingresa al examen parcial del 12 de septiembre. Esto es ya para el siguiente, que es el 31 de octubre. Estamos en la unidad 3 del curso, vamos 2 meses sin ninguna actividad de zona. La primera actividad de zona es el próximo sábado y la segunda actividad y tercera y cuarta actividad de zona es el 12. El 12 tenemos 3 actividades de zona, la tarea, que pueden entregarla antes, la comprobación de lectura y el examen son el 12. El 5 es fecha límite para el proyecto. El proyecto deberían entregarlo ya. No esperen más, suficiente 2 meses para el proyecto. Pero si ustedes son de los que, como buenos chapines, dejan de último todo, todavía pueden entregarlo el próximo sábado, 5 de septiembre a las 11 de la noche. 11:59
Ya en adelante ya la plataforma registrará un atraso, el cual es recompensado con una pequeña o grande descuento. Muy bien. Esta persona, de aquí en adelante vamos a ver muchas ecuaciones y vamos a estar haciendo muchos procesos matemáticos. Aprovechen los videos para tener claro los conceptos de ondas electromagnéticas. Veamos los descubrimientos de Hertz. Con eso terminamos el día de hoy. Luego de este video, entonces, por favor, han marcado, marquen presente. Marquen presente, por favor, en el transcurso de este video, para que quede registrado su asistencia. Si ya lo hicieron, pues vuélvanlo a hacer, no más vale que sobre, no que falte. Feliz día para todos y todas, que Dios les Breve bendiga. historia de las telecomunicaciones y Dios les bendiga hilos. a ustedes y sus familias. Antes del descubrimiento de las ondas de radio, ya existía una forma electrónica de comunicación a larga distancia, el telégrafo por cable. E incluso se llegó a montar, para el telégrafo, líneas de cable submarino transatlántico, entre Estados Unidos y Reino Unido. Pero debido a los avances en la ciencia del glorioso siglo XIX, los científicos de entonces empezaron a investigar sobre el hecho de mandar electricidad por el aire. Casi se podría decir que el padre de toda la